¿Qué decir que no nos vaya a sorprender a estas alturas de Donald Trump? El magnate y expresidente excéntrico, negacionista y populista que se ha labrado una carrera política a base de fake news y bulos es también para mucha gente en Estados Unidos el adalid de la lucha contra el establishment. Sí, un multimillonario. Y el único y posible protector de las fronteras estadounidenses. Explicar el fenómeno Trump es algo complicadísimo, pero hoy en Memorias de Pez vamos a hacer un repaso a sus últimas 3 fases. 1, la de presidente, 2, la de expresidente y 3, la de candidato presidencial. Empezamos con la fase de la presidencia, que llegó el 20 de enero de 2017 tras derrotar a Hillary Clinton, obteniendo una proporción de votos menor que la candidata demócrata. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. En política exterior, Trump fue uno de los presidentes menos intervencionistas de los últimos años. Eso sí, aunque Trump descuidó mucho en su legislatura la relación con los aliados occidentales, es cierto que no tuvo problema en reunirse con los presidentes de Rusia, China o Corea del Norte. De hecho, lo de este último es algo completamente histórico. Trump cruzó durante unos segundos la frontera entre las dos Coreas, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano. Por otro lado, Trump canceló el deshielo de las relaciones con Cuba, que seguía sufriendo el embargo norteamericano, a pesar de que Obama había anunciado que lo levantaría. En Afganistán aumentó la presencia militar estadounidense, pero al final del mandato la cosa empezó a complicarse y le dejó el marrón al siguiente presidente, Biden, de retirar las tropas. Con Trump a los mandos, Jerusalén fue reconocida como capital de Israel, lo que provocó la felicidad de los israelíes y el cabreo del mundo árabe. Aunque lo más importante vino en Siria, donde Trump, aparte de ordenar un ataque contra el régimen de Bashar al-Assad como represalia de un ataque químico de este a los rebeldes sirios, llevó a cabo una de las mayores traiciones que su país ha realizado en su historia. Hablamos de la traición al pueblo kurdo. Os lo explico por encima. Estados Unidos se alió con los kurdos sirios para acabar con el ISIS. El caso es que en cuanto el ISIS fue derrotado, Turquía, enemigo de los kurdos de toda la vida, invadió a los kurdos sirios. Y Estados Unidos, en vez de protegerlos, anunció la retirada de las tropas de Siria. Aunque bueno, al final tuvo que recoger cable. En economía, Trump se dedicó a poner aranceles o a amenazar con poner aranceles a todos aquellos que hacían algo que a Trump no le gustaba. Así aplicó políticas proteccionistas imponiendo aranceles a China, México y la Unión Europea. En el caso de China, durante la era Trump, se entró en una espiral de amenazas y negociaciones que llevó a la actual guerra comercial que está enfrentando a las dos potencias mundiales. De puertas para adentro, Trump bajó el impuesto de sociedades al 21% y también los impuestos personales. Allí la economía creció hasta el 3% anual antes del coronavirus y el desempleo alcanzó mínimos históricos. Por lo tanto, se puede decir que a nivel macroeconómico las cosas han funcionado más o menos bien en el mandato de Trump, aunque también lo han hecho en el de Biden, excluyendo por supuesto el aumento de inflación. A nivel sanitario, su gestión de la pandemia fue un absoluto desastre. Mantuvo una posición negacionista, sacó a Estados Unidos de la OMS y culpó constantemente a China por lo ocurrido. Además, intentó cargarse el Obamacare por todos los medios, algo que la Corte Suprema impidió. Por otro lado, como negacionista del cambio climático, la política más comprometida por su parte fue el sacar a Estados Unidos de los acuerdos de París. En cuanto a la promesa de Trump de construir su famoso muro, este nunca llegó a completarse. Pero durante su legislatura negó el acceso a Estados Unidos a ciudadanos sirios, iraníes, sudaneses, libios, somalíes, yemeníes o iraquíes, entre otros. En cuanto a la política social, el mandato de Trump fue el que vivió la crisis racial organizada por el asesinato de George Floyd, que causó el Black Lives Matter. Sobre este tema, Trump culpabilizó a las víctimas y achacó todo el problema a la inmigración, sin mencionar la violencia policial. Durante su presidencia, las salidas de tono de Trump han sido igual de constantes que en sus fases posteriores. Trump ha estado sacudido por una barbaridad de escándalos, pero sin duda el más importante fue el del impeachment, es decir, que le intentaron destituir, algo que en la historia estadounidense solo ha ocurrido 4 veces. ¿Y por qué? Pues porque se descubrió que Trump había utilizado su cargo de presidente para un asunto bastante turbio. Básicamente, le pedía al presidente de Ucrania que investigara a su ahora contrincante electoral Joe Biden. A cambio, Trump aseguró que enviaría a Ucrania una ayuda militar de $250 millones para la guerra entre Ucrania y los separatistas prorrusos en el Donbass. Venga, vamos a ver ahora qué ocurrió con el Trump post-presidencia. Después de dejar la Casa Blanca tras la derrota en 2020 ante Joe Biden, Trump no reconoció la derrota y fue con el cuento de que le habían robado.
A raíz de esto, tras alentar a sus partidarios a luchar contra los resultados electorales, un montón de seguidores asaltaron el Capitolio, dejando imágenes absurdas y absolutamente históricas. Hagamos por favor una paradita para reflexionar sobre lo chungo que es que se asalte la Cámara de Representantes de un supuesto país democrático. A pesar de que al principio parecía que los republicanos querían quitarse a Trump de encima cuanto antes, su potencial político y su ferviente fandom fueron cambiando de posición poco a poco a distintos miembros del partido. A partir del primer impeachment comenzaron a salir varias investigaciones contra Trump. Hubo una sobre el asalto del Capitolio, un segundo impeachment del que se le ha absuelto gracias al Senado. Las investigaciones sobre el tema continúan en el Departamento de Justicia. Luego vinieron las investigaciones sobre el robo de documentos clasificados, que se supone que Trump los sacó de la Casa Blanca y se los llevó a su casa en Florida. Esta investigación sobre la violación de la ley de espionaje sigue en curso. Después vinieron otras investigaciones sobre las finanzas de la organización Trump, que incluían posibles fraudes fiscales y bancarios. Y la última de todas, gravísima, es la investigación sobre la interferencia electoral en Georgia. En ella se encontró una llamada en la que Trump le pidió al secretario de Estado de Georgia que encontrara suficientes votos para revertir su derrota en el estado. Esta última investigación sigue en curso, pero además es muy importante porque Georgia es un swing state y los votos allí pueden ser decisivos. Pero a pesar de todas estas investigaciones, Trump ha seguido adelante en su idea de volver a la Casa Blanca. En parte porque sabe que se le puede caer el pelo si no consigue el suficiente poder como para poder protegerse. Así, Donald Trump ha basado su campaña desde que decidió presentarse en la idea de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas. Además, durante las elecciones intermedias de 2022, Trump ha apoyado a varios candidatos afines a su ideología en las primarias del Partido Republicano. Muchos de ellos fueron elegidos con cargos importantes, lo que demuestra su influencia en la política interna. Por cierto, en otro vídeo discutimos el programa electoral de Trump y lo comparamos con el de Harris, pero muy en resumen podemos deciros que los principales temas de campaña han sido el supuesto fraude, el proteccionismo frente a China, la inmigración, la detención de la violencia mediante la ley y orden y todas las posturas conservadoras posibles frente a derechos civiles. Quizás una de las cosas más sorprendentes que han ocurrido en los últimos meses de Trump como candidato a la Casa Blanca es el intento de asesinato que tuvo lugar el 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania. Como muchos sabéis, un tirador disparó contra el magnate y le hirió levemente en la oreja derecha. Es el primer intento de asesinato en el que un presidente resulta herido desde el tiroteo a Ronald Reagan hace más de 40 años, lo que pone de manifiesto la enorme polarización que está viviendo Estados Unidos a día de hoy. Lo peor de todo es que, solo 2 meses después, Trump sufrió otro intento de asesinato en su campo de golf en Florida, en el que su escolta descubrió a un hombre apuntando con un rifle entre los arbustos. Con todo esto llega Trump a una carrera presidencial en la que su anterior rival, Joe Biden, quedó absolutamente desplazado por los achaques de la edad. Ahora sí, quien es el nuevo yayo de la carrera presidencial con 78 años es el mismísimo Trump. Por segunda vez, Donald Trump se volverá a enfrentar a una candidata que se postula como la primera mujer en asumir la presidencia de los Estados Unidos. En esos comicios, Trump consiguió la presidencia a pesar de no haber obtenido el mayor porcentaje de votos. No obstante, ¿será capaz de volver a hacerlo teniendo en cuenta todo lo que tiene encima? Solo el tiempo nos lo dirá. Y con esto llegamos al final del vídeo. Pero ahora es turno para ti. ¿Crees que Trump ganará las elecciones? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.